Bienvenidos una vez más a la serie Elecciones y Democracia. Hoy platicaremos sobre el tema debate político y la consolidación democrática. Y para mí es un gusto, es un privilegio, es un honor poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien sin duda tiene una larga e importante trayectoria jurisdiccional, quien ha sido juez de distrito, magistrado de circuito, consejero de la Judicatura Federal, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente funge como titular de la Unidad General de Enlace con los poderes federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito académico es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Además es maestro en Derecho y quiero decirles que es profesor de la Cátedra Órganos de Procuración de Justicia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la propia UNAM. Además ha escrito diversos y varios libros y artículos, ensayos, y dentro de ellos podría citarles a la prueba ilícita en materia electoral, reglas de exclusión diseñada desde la Constitución. Además, el de justicia electoral en las entidades federativas. Y hoy tengo el gusto de dar la bienvenida al magistrado Constancio Carrasco Daza, director de la Unidad de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, en verdad, señor magistrado, por aceptar nuestra invitación. Rodrigo, muchísimas gracias a ti. Además, felicito muchísimo esta iniciativa que has tenido tú en lo personal, pero el Tribunal Electoral en el Estado de Jalisco en su conjunto para un diálogo abierto, un diálogo que permita a la ciudadanía, fundamentalmente a los jóvenes, de frente a un proceso electoral tan importante como el que tenemos, pues poder oír reflexiones y sacar conclusiones de ello. Gracias por permitirme participar en estos diálogos. Los agradecidos somos nosotros, señor magistrado. Y bueno, como sabemos, estamos en el marco de un histórico proceso electoral 2018 y vamos a renovar más o menos 3,400 cargos de elección popular. Veamos esta información. El proceso electoral 2018 será el más grande y complejo de toda la historia reciente en nuestro país. Para contextualizar, de acuerdo con cifras del INE, podrán votar casi 88 millones de mexicanos, de los cuales el 52% son mujeres. Además, los millennials representan el 30% de la lista nominal, por lo cual su participación será fundamental. Por otro lado, en cuanto a los cargos a elegir, destaca la renovación de la Presidencia de la República, además de los 128 legisladores de la Cámara de Senadores y los 500 integrantes de la Cámara de Diputados. A nivel local se elegirán 8 gobernadores, además del jefe de gobierno de la Ciudad de México. También se elegirán más de 2,200 ayuntamientos y casi 1,000 diputaciones locales. Para recibir los votos de los mexicanos se instalarán más de 149,000 casillas únicas en el país, es decir, que en el mismo espacio se emitirá el voto para cargos locales y federales. Magistrado, pues como podemos ver esta información, estamos frente a una elección de las más grandes, más competidas de la historia de nuestro país y sin duda el proceso es complejo y grande, es un complejo proceso electoral que nos espera. Pero nos podría compartir con toda su experiencia cuál es la percepción de este proceso electoral que viene. Con mucho gusto, Rodrigo. Déjame ponerlo en contexto. Tenemos una elección de más de 3,400 cargos de elección popular a renovarse el año próximo. Y creo que los mexicanos no podemos perder la oportunidad a partir del volumen de elección que vamos a tener, tanto federales, estatales como municipales, de participar de manera muy importante en el destino que tendrá el país, en la gobernabilidad en los próximos años. Es una enorme oportunidad que tenemos los mexicanos de participar activamente de frente al proceso y dentro del propio proceso electoral. Escuchamos de autoridades electorales, de analistas políticos, de comunicadores, en fin, de destacados miembros de la sociedad,
hablar de que esta será una elección mayúscula por el número de cargos a renovar. Creo que reconociendo esa realidad cuantitativa, creo que lo fundamental es que tenemos un reto como ciudadanía de participar activamente en el proceso electoral, porque no tendremos, como bien se dice, una elección que nos permita una participación tan importante en la toma de decisiones. Esto creo que es una elección que puede distinguirse o se puede caracterizar, Rodrigo, por ser la elección donde haya más participación política si las ciudadanas y los ciudadanos se deciden de frente a el gobierno que queremos tener como mexicanos. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, yo quisiera preguntarle, a ver, hay una necesidad de construir una ciudadanía activa, participativa. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generar? ¿Cómo transmitirles a los ciudadanos? ¿Cómo involucrarlos más día a día frente a este gran proceso electoral? ¿Cuál sería su opinión, magistrado? Y ese es el reto, Rodrigo. Fíjate, tenemos más de 3.400 cargos a renovar. Imagínate en proporción el número de spots que vamos a tener durante todo el proceso electoral, desde precampañas hasta finalizar las campañas políticas en México. He estado leyendo algunos análisis, hablamos de más de 50 millones de promocionales en radio y televisión repartidos en los términos en que lo ordena nuestro orden jurídico. Y digo, creo que ese es el reto, porque todos sabemos, Rodrigo, y toda la ciudadanía sabemos que uno de los grandes pendientes que tiene nuestro sistema democrático es que la participación política se dé a partir de ciudadanía informada. Este es uno de los grandes pendientes de nuestro. Y también sabemos, también podemos afirmar que las ciudadanas y los ciudadanos, que los mexicanos en general, los spots, los promocionales de los partidos políticos, muchas veces no la acercan a la participación política, a veces alejan al ciudadano de la participación política. El tamaño de responsabilidad que tienen las autoridades electorales y los partidos de frente a 50 millones de spots o a un volumen similar para construir participación política y para construir ciudadanía de frente a la elección. ¿Y qué ha pasado? Lo pongo en estos términos. Parece que los spots no han sido el mejor vehículo o el instrumento ideal para que el ciudadano se interese en la política. Esto es una realidad. A veces este número de promocionales, por lo que impactan desde todos los puntos de vista, fundamentalmente el financiamiento que de inicio proviene de la sociedad, a veces alejan la participación política. Entonces creo que por este número de promocionales, creo que a lo que están obligados partidos políticos y autoridades, reconociendo la complejidad de los formatos, Rodrigo, claro. Los 30 segundos que tienen los partidos políticos para la transmisión de estos promocionales, reconociendo esas desventajas materiales de los spots, yo creo que ya no habrá un bono de la ciudadanía hacia los participantes en la contienda electoral, a todos, creo respetuosamente, si no se traducen estos spots en una verdadera forma de hacer debate político y de contrastar ideas y de proponer políticas públicas concretas e inteligentes que permitan que estos promocionales cumplan con su objetivo constitucional. Es de esta magnitud. ¿Y cómo interesar a la ciudadanía? Retomando la pregunta, bueno, haciendo campañas políticas en lo general, pero la manera de comunicarlas en los medios, inteligentes, eficaces, idóneas,
en el proceso de frente a los grandes temas, a las grandes necesidades en el Estado mexicano. Eso es lo que tenemos. Es innegable que a través de los spots, a través de los promocionales, de los institutos políticos, de las autoridades electorales, que este es el mayor volumen que se tiene del proceso electoral hacia el ciudadano. Sí, tiene usted muy acertado lo que dice, magistrado, porque bueno, con todo este cúmulo de millones de promocionales, de spots, de candidatos, del tema de los independientes, de los partidos, de las ofertas políticas que vamos a tener de cara a este proceso, me parece que la libertad de expresión también tiene que tener un cierto tema importante, juega un papel muy importante de cara a esto. Por ello, los invito a ver esta información. El debate político es un tipo de discurso en el cual se confrontan opiniones y posturas frente a los problemas públicos. En materia electoral adquiere una connotación específica ya que requiere una mayor tolerancia, pues gracias al mismo, el elector podrá conocer las plataformas electorales y la forma de pensar y actuar de los aspirantes a ocupar los cargos de elección popular. En efecto, los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Por tanto, en un sistema representativo como el nuestro, debe existir apertura en el debate, por lo cual puede existir crítica y réplica en los mensajes, pero todo con responsabilidad frente al ámbito particular, a los derechos de terceros y a los valores básicos de la sociedad. Muchas gracias, magistrado. Y retomando nuestra conversación, ya que nos plantea usted todo este cúmulo de temas que tendremos frente a las elecciones del proceso 2018, todos estos cargos de elección, todo lo que hemos visto con los datos referenciados, me gustaría comentarle, a ver, hay algunas modificaciones que se están pretendiendo hacer al tema de cuántos diputados, reducciones de diputados, modificaciones a una segunda vuelta y bueno, cosas que se han puesto sobre la mesa. Pero la pregunta sería, con su experiencia, su expertise, su función, señor magistrado, la democracia electoral que hoy tenemos en nuestro país ha alcanzado niveles aceptables sin duda, pero en referencia a sistemas consolidados, ¿cuál sería su opinión? ¿Qué opinión le merece a nuestro sistema? Gracias, Rodrigo. Cualquier democracia, tanto las que se construyen como las nuestras, como las democracias en ciernes, como las que ya son muy consolidadas, están, todos lo podemos observar, en un proceso permanente de reajuste. Esto es algo que nosotros hemos podido observar, basta ver hoy las noticias y basta interesarse en ellas. Rodrigo, lo importante que han sido en Europa, por poner un ejemplo, los procesos de democracia directa que se han estado llevando a cabo y las consecuencias que han traído esos procesos de democracia directa, el Brexit en Inglaterra, claro. que bueno, pues ya estamos viendo las consecuencias que trae el proceso democrático en esos términos y en esa perspectiva creo que todos los países que vamos en vías de democratización, creo que todos tenemos de manera permanente pendientes ajustes necesarios que hacer, tanto en nuestro orden jurídico como en nuestro orden material, eso está claro. En mi perspectiva, Rodrigo, nuestra organización electoral, sí, creo, ha avanzado de manera sustantiva. Creo que cada día la organización del proceso electoral, reconociendo todas sus complejidades, la geografía nacional, que es muy diversa, reconociendo la complejidad del país en cuanto a al mapa de la diversidad, creo que la organización electoral cada día es mejor. Sin embargo, hay que decirlo, el ciudadano identifica la organización electoral, la justicia electoral, inclusive con el funcionamiento de los gobiernos
emanados de los procesos electorales, Rodrigo. Esto es algo que pasa particularmente en nuestro país. Es decir, la evaluación que se hace de las autoridades electorales que organizan los comicios, que administran justicia en materia electoral, tiene una importante percepción en el funcionamiento de los poderes electos. Y esta forma de vasos comunicantes entre organización electoral y desempeño y evaluación del desempeño de la gestión pública emanada de las urnas ha traído como consecuencia, y hay que decirlo, que la ciudadanía todavía sigue siendo muy escéptica del funcionamiento de la organización electoral, es decir, reconociendo nuestros rezagos como en cualquier sociedad democrática donde somos una población que rebasa los 120 millones de habitantes con un número tan importante de electores. Pero esto es algo que otras democracias que uno puede observar en ejercicios comparados no muy complejos, no hay esta asociación entre autoridades que organizan los comicios o órganos ciudadanos o del Estado que organizan los comicios con el desempeño público. Y en nosotros sí hay y esto ha sido muy complejo porque no necesariamente la evaluación del desempeño de los poderes emanados de las urnas corresponde al profesionalismo en la organización y en la justicia electoral. Y entonces esto es algo que se tiene de manera muy importante que trabajar. Pero esencialmente, ¿para qué trabajar? Pues trabajar porque esta asociación, ¿en dónde genera un problema? Y la genera que cuando se hace por las ciudadanas y los ciudadanos, muchas veces es un factor importante que desalienta la participación política. Es decir, al juzgar al todo, desalienta a la ciudadanía a participar políticamente y de inicio la desalienta a participar en las urnas en la elección. Entonces, esto es algo que se tiene que trabajar, pero para esto es muy necesario también que el desempeño público de los poderes emanados del voto popular empiece a encontrar en la ciudadanía, empiece a darle respuesta eficaz a la ciudadanía. El abstencionismo, Rodrigo, tiene una relación unívoca en sociedades como la nuestra, cuando el ciudadano no encuentra en las urnas, no encuentra en los partidos políticos, en los candidatos, no encuentra la manera de satisfacer necesidades básicas, necesidades de infraestructura, imprescindibles para el desarrollo de la vida en comunidad, para un desarrollo armónico, para la prevalencia del Estado de Derecho. Pues cuando la ciudadanía que ejerce su voto no ve traducido el voto desde el punto de vista material en mejoras en el desarrollo urbano, en mejoras en el sector salud, en materia de educación, en contribuciones, pues la ciudadanía castiga muchas veces con su posición de abstencionismo a los gobiernos emanados de la elección popular y como consecuencia esto tiene un efecto importante en las autoridades que organizan los comicios. Claro, y lo comparto con usted, magistrado, pero a ver, usted tocó un tema muy interesante, el abstencionismo. Hoy vemos que son datos históricos y datos pues, referenciales muy importantes, muy altos el tema del abstencionismo en nuestro país. ¿Qué opina del abstencionismo? ¿Cómo vencer el abstencionismo? ¿Es un reto de cara a este proceso electoral el abstencionismo, magistrado? Sí, es multifactorial, como muy bien lo has identificado. Tiene muchas razones, pero lo fundamental es encontrar cuáles son las razones sustantivas del abstencionismo y a partir de reconocer algunas de estas, poder combatirlo, Rodrigo. Y yo creo que hoy tenemos en este muy robusto andamiaje normativo que tenemos desde el orden constitucional hasta el orden legal general en la materia electoral,
creo que tenemos maneras de combatirlo. Y por eso digo que no pueden las autoridades electorales renunciar a la oportunidad que nos da el volumen de elección que tenemos para el año que viene. Fíjate que está más que probado que la participación política emerge o se materializa de manera más eficaz y en forma mayúscula cuando los ciudadanos ven un debate político real, un debate político vigoroso, un debate político vehemente y hay contraste de ideas. Esto es innegable en los procesos democráticos. Así como decíamos en la primera oportunidad que teníamos de este bloque, que a la ciudadanía la aleja el spot o el promocional de los partidos y de candidatos cuando se dan cuenta que no tiene contenidos y se dan cuenta que parece publicidad comercial. Igual acerca a la ciudadanía cuando el debate político emerge en los grandes temas que definen una nación. Esto es sumamente claro. Hoy irradia el principio de máxima publicidad desde la Constitución, Rodrigo, Sí. a los procesos electorales. Y eso nos los tenemos que tomar muy en serio, el principio de máxima publicidad. Primero, porque tiene sede constitucional. ¿Y qué significa esto? Que exige a todas las autoridades electorales, Instituto Nacional Electoral, a las OPLES, a los tribunales electorales locales, a los jueces electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantizar y maximizar el principio de máxima publicidad de frente a los procesos electorales. ¿Y cómo se hace esto? Sin duda alguna, fortaleciendo los debates políticos entre partidos políticos, entre candidatos, cambiar los formatos en que se han dado estos espacios, aprovechar la oportunidad que da nuestro bloque legal de que los medios de comunicación exploren la posibilidad de hacer debates entre los candidatos que tengan las mejores ideas, las mejores propuestas, que estén en las encuestas posicionados, que estén diciendo cosas inteligentes de frente al proceso electoral para provocar debates políticos, interesar a los espacios universitarios, interesar a los jóvenes, interesar a sectores de la población importantes, a la ciudadanía organizada, a participar en los debates, refrescar los debates políticos, Rodrigo. Creo que no nos va a permitir la ciudadanía, lo digo de manera muy respetuosa, debates políticos como los que hemos tenido en procesos electorales pasados. Tendrán las autoridades electorales que organizan estos debates, tanto el Instituto Nacional, los consejos, tendrán que redefinir las fórmulas de instrumentarlos, generar verdaderas propuestas. Déjame ponerlo en el plano material. Con la tragedia que nosotros tuvimos, que hemos vivido todos los mexicanos, pero particularmente el centro y el sur de México, con los sismos del pasado mes de septiembre. A partir de estas tragedias, creo que todos los mexicanos hemos estado pendientes de ver las respuestas que dan los gobiernos, tanto federal como los emanados de estos lugares donde han sucedido estas tragedias. A mí me parece, lo digo sensatamente, una excelente oportunidad para que se den debates políticos sólidos, serios, propuestas concretas de políticas públicas de manera integral para resolver en forma razonable, en forma idónea, estas circunstancias que vive el país. Creo que estos son los temas que a los ciudadanos les interesa de frente a las campañas, que candidatos y partidos se comprometan políticamente en los grandes rubros, pero que haya participación ciudadana organizada o particular
de frente a estos procesos. Esto es la mejor manera de combatir el abstencionismo y creo que tenemos esa enorme oportunidad, generar ciudadanía a partir de ciudadanía plural, informada, participativa. ¿Cómo la podemos interesar? ¿Qué ciudadano no se va a interesar, Rodrigo? ¿Qué ciudadana no va a considerar importante observar un debate donde se entere que se van a manejar posiciones muy claras de cómo resolver los grandes temas que aquejan hoy al país, como son seguridad pública, educación, tributos, en fin? Entonces, sí creo que estamos con una enorme oportunidad que no podemos desaprovechar. Bueno, pues muchas gracias, magistrado, ¿no?, por toda la vasta explicación que nos da y bueno, podemos retomar. Entonces, me parece que sí tendría que ese debate político hacer algunos ajustes al debate político modelo que tenemos hoy en nuestro país y que efectivamente, como usted lo dice, pues sí, la ciudadanía tiene que involucrarse más en estos temas y nosotros llevarle por medio de la máxima publicidad, por la transparencia, llevarle a los ciudadanos esta información. Pues magistrado, muchas gracias. La verdad es que no me queda más que agradecerle la generosidad, la distinción que nos hace con participar y venir a platicar con nosotros en este ejercicio que estamos haciendo en la serie Elecciones y Democracia. Se lo agradezco. El tema de hoy fue debate político y la consolidación democrática. Le agradezco mucho, magistrado, por estar con nosotros. Al contrario, Rodrigo, gracias a ti y gracias al auditorio. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen y lo esperamos en el siguiente capítulo de Elecciones y Democracia. Muchas gracias, hasta la próxima.